Ser podcast. No pienso discutir el tema con ustedes. ¿El tema? ¿Llamas el tema el hecho de acostarte con otros hombres y a espaldas de tu novia? Papá, ¿Qué? Hay que llamar las cosas por su nombre alguna vez. Y no me vengas a dar el discursito ese de la diversidad y esas mamadas, porque lo tuyo es una enfermedad. Es una puta moda para sentirse especiales. pégame si No, quieres. Jera. Pégame. Jera, Pero nunca un golpe le ha quitado a nadie la homosexualidad, ¿eh? No te equivoques. Quiero que desocupes este departamento y te largues de aquí. Yo no voy a seguir manteniendo un pervertido. Episodio 23. Espacios seguros. Wow, menuda entrada intensa de este capítulo de Lo Normal, compañero Antonio Nuño, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nerea? ¿Qué tal a todas, todos y todes? Pues sí, es algo que parece anacrónico, pero que no lo es, que es verdad que miles de personas todavía son expulsadas de sus hogares por cuestiones que tienen que ver con la orientación sexual o con el género. El hogar familiar muchas veces no es un espacio seguro para quienes formamos parte del colectivo LGTBI. En este episodio vamos a hablar mucho de esos espacios seguros. Vamos a hablar de una noción de hogar alternativa y ya iréis viendo que yo creo que mucho más adaptada a las necesidades de todas las etapas de la vida, seas una persona del colectivo o no. Vamos a hablar de esto que llaman ahora gericomunas, viviendas cooperativas, bueno, al fin y al cabo lugares de apoyo mutuo, que es lo que tienen que ser los hogares como la Morada de Barcelona. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. La Fundación EDI es el primer hogar de acogida en España para jóvenes del colectivo LGTBI víctimas de violencia familiar, bullying y LGTBI-fobia. La Fundación cuenta con 2 casas de acogida en Madrid con capacidad para 12 personas. Trabajan en ella 30 voluntarios y, desde su creación en 2016, han pasado por sus pisos más de 160 usuarios. La Fundación EDI nació a raíz de que los promotores leyeran las novelas de Eduard Luis. ¿Había muchos EDIs en España? Pues ellos los ayudarían. Pero ¿cuál era el plan de acción de la Fundación? Alex Cañizares es el responsable de comunicación de EDI. El plan de acción, pues básicamente nosotros les damos un hogar seguro a las personas de la comunidad que más lo necesitan durante un año, sin ningún tipo de coste. Tienen alojamiento, tienen pues eso, todo, acceso a todas las herramientas que necesiten para ser adultos independientes y poder vivir una vida libre e independiente. Esa vida independiente en pisos de acogida se complementa con asesoramiento psicosocial y laboral. ¿Quién puede acudir a la Fundación EDI? Cualquier persona que realmente lo esté pasando mal, cualquier persona que esté siendo víctima de violencia, cualquier persona que esté siendo... Nosotros decimos que si tu familia no acepta tu orientación sexual o identidad de género, nosotros somos tu familia. Entonces nosotros eso le damos la oportunidad que durante ese año tengan la posibilidad de seguir estudiando, de buscar un trabajo, de que puedan tomar las riendas de su vida y que no haya ningún factor externo que le esté diciendo, oye, no puedes ser tú, tienes que ser de esta manera. Ya hemos comentado que quienes son acogidos en EDI reciben asesoramiento psicosocial y laboral, pero ¿en qué consiste ese asesoramiento? Nosotros tenemos un grupo de 30 voluntarios, aproximadamente entre 25 y 30 voluntarios, y entre ellos tenemos psicólogos. Claro, cada persona tiene una situación completamente diferente, entonces cuando ellos entran tienen un psicólogo o un psiquiatra, dependiendo de sus necesidades. Tienen una persona que les acompaña en todo el proceso, en todo ese año, que es como una especie de hermano o hermana mayor. Y bueno, tienen una red de apoyo, también hay voluntarios que se dedican a ayudarles con la búsqueda de trabajo, con echarle una mano, por ejemplo, con el inglés, también tienen clases de inglés, tienen clases de nutrición, o sea, la verdad que tienen muchísimas actividades. La Fundación ha pasado de recibir 120 solicitudes de acogida en sus primeros años a las más de 300 en el último ejercicio, pero ¿cómo llegan a EDI esas personas que buscan ayuda? Yo creo que un poco por la desesperación de su situación. Se ponen a buscar por internet o por redes y al final pues llegan a nosotros. La gran mayoría nos conoce por Google, que es algo que me sorprende bastante. O sea que, ojo, al final hay gente buscando necesito ayuda, ¿no? Y cuando busca necesito ayuda aparecemos nosotros y eso me parece bastante emocionante.
Uno de esos jóvenes que ha pasado por la fundación es Juanpi. Yo sinceramente tuve que acudir a Eddie porque yo estaba desesperadísimo, en plan, tuve muchísimos problemas mentales, no me gustaba nada. Y la verdad yo la Fundación Eddie conocí por el habla, porque básicamente yo no tenía la forma de contactar con nadie. Cuando decía con nadie es que no tenía ni internet, no tenía nada. Todo lo tenía que conseguir de forma incógnita. Entonces, de viva voz me dijeron, pues mira, esta fundación ayuda a gente como tú, en tu situación, literalmente. Y bueno, tuve que mover algunos cables para conseguir literalmente un móvil para poder contactar con ellos. Y esa fue mi razón, básicamente, porque necesitaba ayuda porque era eso o desaparecer. Enseguida vamos a conocer cómo fue el paso de Juanpi por uno de los pisos de acogida, pero antes vamos a detenernos en cuáles fueron las circunstancias que le llevaron a contactar con la fundación. Por mi experiencia yo sé que siempre he sido gay toda mi vida, o sea, ha sido una cosa que desde chiquito me sentí identificado, pero no sabía lo que era la palabra ser gay hasta los 14, 13 años. O sea, yo de pequeño de verdad me llevaba más con las chicas, me atraía mucho más el mundo femenino. Literalmente, no me gustaba el deporte, no me gustaba, vamos a decir lo que yo digo ahora mismo, los machirulos. Entonces, mi madre al ver todo eso, ella ya sabía por dónde venía. Entonces, pues me intentaba, vamos a decir, reeducar. Entonces, si me veía, pues, yo qué sé, jugando con la muñeca, me regañaba. Si me veía, yo qué sé, vestido con la ropa de mi hermana, me regañaba. Era como, tienes un problema psicológico, ¿vale? Y claro, cuando tú eres chiquito, te lo crees todo. Y yo me lo creí. De hecho, acepté ayuda psicológica de mis padres porque querían que fuese a un psicólogo para decirme que básicamente mi homosexualidad era una enfermedad. Un niño pequeño hace caso a sus padres siempre y yo lo hice. Y claro, cuando iba creciendo literalmente a los 16 años, ya me di cuenta de que no estaba haciendo nada malo. Ya me di cuenta de que realmente me gustaban los chicos y que realmente yo era así, porque lo intenté cambiar durante toda mi vida. Y nunca me sentí cómodo conmigo mismo hasta que acepté que yo era homosexual. Y entonces ya ahí fue cuando empezamos a tener un montón de riña mi madre y yo. Y bueno, mi familia completamente, porque vienen literalmente de una rama muy católica, muy de derecha, muy, pues eso, muy tradicional. Y básicamente me ocultaban toda la información. O sea, las redes sociales, el internet, el WhatsApp. Entonces, claro, no tenía la forma de aprender quién era yo, de aprender cuál era mi sitio, quién era yo con 18 años, que tuve que irme con una bolsa de basura y me fui. Me fui a la casa de Eddie y ahí literalmente hoy puedo decir que soy una persona no binaria que no sabía que existía. Y no binaria consiste que no me siento identificado con ningún sexo. Por fin sé qué persona soy. El detonante de la ruptura de Juanpi con su familia fue la primera relación que mantuvo con un chico. No sé si llamarlo relación, pero tuve como, vamos a decirle, mi primera pareja. Y básicamente, es que no puedo llamarlo pareja porque primero lo tenía que llevar al oculto. O sea, vamos a explicar que yo antes, para poder salir con él, vamos a decirle que me habían emparejado con una chica. Literalmente, o sea, me sentía como en el siglo XVIII. Y literalmente, pues yo tenía mi novia, mi papel del hetero perfecto, el chico perfecto. Y claro, básicamente a raíz de eso es que surgió que yo conocí a un chico, la verdad. Ahí también fue básicamente con 16 años cuando descubrí que era gay realmente, porque cuando estaba con el chico es que me sentía, vamos, me estallaba el corazón. O sea, no podía sentirme más con fuego interior. Y cuando estaba con ella era como, pues vale, no sé, estoy como actuando, ¿no? Tuve con él básicamente 1 mes, 2 meses, hasta que tristemente mi madre me pilló. Como que explotó todo literalmente y fue como que ven aquí conmigo que te voy a encerrar en mi cuarto y ya está. O sea, no quiero que sepas nada de nadie, ni te relaciones con chicos, ni nada. La reacción familiar, como no podía ser de otra manera, tuvo consecuencias dramáticas para Juanpi. Fue muy duro porque psicológicamente es que recibía maltrato por todas partes, tanto de mi familia, mis hermanos, mis amigos. Y es que encima a eso le sumamos que me llevaban a terapia para que básicamente dejase de ser quien era. O sea, yo tenía un psicólogo que me decía que mi homosexualidad venía de una herida del pasado y que era una enfermedad. Crecer con eso es muy difícil porque ves como que estás haciendo daño por ser quien eres. Y claramente por eso te dejabas llevar, bueno, al menos yo me dejaba llevar porque no quería hacer daño a mi familia, porque yo a día de hoy la quiero muchísimo, pero es que dije, o vosotros o yo.
Y he llegado a tener un montón de problemas de decir, o sea, tenía hasta problemas saludables de dejar de comer, dejar de dormir y decir, si es que esto no es vida. Y entonces fue cuando dije, mira, me voy. Y con su bolsa de basura, con 4 prendas de ropa, Juanpi llegó a la Fundación EDI. Yo cuando llegué a la fundación estaba realmente asustado porque yo siempre he dependido muchísimo de mi familia, he sido muy inculto literalmente en el mundo del LGTBI y claro, yo no sabía literalmente nada ni dónde me estaba metiendo y la verdad que cuando entré por primera vez por esa puerta me sentí primero muy cómodo, pero estaba aterrado porque la gente que ya estaba ahí, lo bonito es que te saludan y te empiezan a comentar un poquito todo y te acogen literalmente y alguno directamente ya se abre a ti y dice, bueno, pues bienvenida a tu casa, a tu nueva familia. La primera noche no dormí, pero a partir del segundo día ya me sentí como en casa, la verdad. Los primeros meses de Juanpi en la casa no fueron precisamente fáciles. Mi situación fue un poco más complicada porque yo realmente cuando me fui de casa no había terminado ni mis estudios. Y justamente es que entré un día y al día siguiente estaba con las prácticas, que era literalmente salir por la mañana y volver por la noche. Entonces los primeros meses fueron un poco difíciles porque no conocía a los voluntarios, me costó muchísimo establecer relación con los usuarios porque literalmente no pasaba tiempo en la casa. Y entonces, pues cuando ya pude terminar las prácticas, ahí sí que empecé a compaginar con los usuarios, con los voluntarios. Y entonces ahí ya fue literalmente la bomba y ahí fue cuando creo que realmente empecé a crecer. Entre esos voluntarios destaca la función del acompañante personal, lo que Alex antes llamaba hermano mayor. Escuchamos de nuevo a Alex. Estar presente, acompañar a esta persona durante ese tiempo que esté en la fundación, escucharle qué es lo que te preocupa. Evidentemente, también hay una parte muy importante aquí y es que muchas de las veces, ¿no? en este año que están, parte del proceso sí que es sanar las emociones con tu plan de psicólogo, con tu voluntario psicólogo, con los coordinadores tienes también un plan de ahorro. O sea, tienes como muchos proyectos personales, pero muchas veces para llegar al verdadero problema, para poder ayudar a esa persona, se necesitan unos lazos de unión donde haya muchísima más confianza. Y esa confianza, pues, es como dice Juanpi ahora mismo, se crea en ese vínculo en el que yo te cuento mis cosas, tú me cuentas tus cosas, al final lloramos juntos. ¿Cuántas veces no hemos llorado allí todos y hemos terminado diciendo, por favor, 2 psicólogos, uno para Juan y otro para mí? Juanpi nos contaba hace un momento la confusión que él mismo tenía sobre su propia sexualidad. Por eso es fundamental en el plan de acción de la Fundación el asesoramiento afectivo sexual. Tenemos un grupo de profesionales de la sexología que te enseñan, oye, mira, esto puede ser de esta manera, te enseñan lo que es el consentimiento, lo que no es consentimiento, te enseñan o te preparan para que cuando llegue tu momento de relacionarte con tu sexualidad sea lo más placentera y sobre todo que no te cause ningún tipo de problema, porque mucha gente pues evidentemente viene con una carga de LGTBI-fobia a la espalda. Hemos tenido casos de personas que han entrado y al principio era como, ¿qué hago aquí con esta panda de maricones? Quienes acuden a EDI en su mayoría tienen que dejar atrás a sus familias. Por eso es tan importante la creación de unas redes cuasi familiares entre ellos. Y no solamente de la gente que viene a ser usuario, creo que también entre voluntarios y entre todos, como intentamos crear esa familia, ¿no? Al final date cuenta que las personas que solicitan nuestra ayuda, por lo general tienen que dejar atrás a su familia, porque por lo general es lo que le está haciendo que no puedan seguir adelante. Entonces la familia es lo más importante para muchísima de la gente, sobre todo para la gran mayoría de las culturas. Entonces para nosotros es fundamental crear ese núcleo familiar donde hay mucho amor, donde hay mucha libertad y sobre todo donde hay libertad, que es lo más importante. La estancia en la Fundación tiene un plazo de tiempo limitado. ¿Qué pasa cuando transcurre un año, que es el tiempo máximo que se puede permanecer en la Fundación? El 86% de las personas que pasan por nuestro hogar ni siquiera llegan a cumplir el año. Aproximadamente de media necesitan unos 260 días para conseguir encontrar un trabajo, para poder conseguir que su situación se mejore y sobre todo pues, curar las heridas emocionales, y a partir de ese tiempo el 86% de nuestros usuarios consiguen salir adelante. La llegada de Juanpi a la Fundación no fue nada fácil, pero tampoco lo fue la salida. Para mí, la verdad, fue un poco duro salir al mundo porque vamos a decir que la Fundación EDI es como también una burbuja, es un sitio donde te protegen, o sea, es como un nido. Entonces, para mí, literalmente, salir de la Fundación EDI fue como... tenía mucha adrenalina y mucho miedo.
tú te vas, o sea, tú te estás cambiando de casa, pero no te estás cambiando de familia. O sea, cualquier cosa puedes volver con nosotros. Y, por ejemplo, dos años después de haber entrado a esa casa, yo sigo yendo de visita y sigo haciendo actividades con ellos porque la verdad son mis cimientos. Los lazos que se crean durante ese año hacen que, en la mayoría de los casos, la relación entre usuarios y voluntarios se mantenga después del abandono de la casa. La verdad que entre usuarios es bastante curioso porque evidentemente todos los que coinciden en ese espacio-tiempo terminan siendo como mejores amigos para toda la vida. Date cuenta que están ahí iniciando un proyecto de vida desde cero. Entonces cuando salen, ellos se han creado ya sus redes, sus tejidos, sus familias, y es que son parte de la familia. Es que llega un momento de complicidad porque estas personas se abren a ti, ¿no? Porque tienes que escucharlas, porque evidentemente parte de esa cura de emociones también está en contarlas y tú eres muchas veces su confidente. Juanpi trabaja ahora como camarero, de responsable en una cafetería, pero tiene una pasión que le hace soñar con escenarios y aplausos. Yo siempre he sido una persona que creo que puedo expresar mis mensajes con la música. Empecé a hacer algún eventillo y a darme a conocer literalmente con mis mensajes a través de la música. Y a raíz de eso he podido, pues por ejemplo, cantar en un bar por primera vez, cantar en alguna terraza, porque también te ayudan a crecer en tus hobbies. En definitiva, lo que hace la Fundación EDI es crear espacios seguros para aquellos, aquellas y aquellos que no pueden mostrarse como son en ámbitos que deberían serlo, como la propia familia. Es la reflexión final de Alex Cañizares. Es súper importante el lugar seguro porque evidentemente un lugar seguro no es donde te están imponiendo un estilo de vida. Un lugar seguro es donde te dejan ser lo que tú quieras, te dan las herramientas, te dan la información, te lo dejan todo en la mesa y nadie te dice lo que tú tienes que ser, tú puedas decidir lo que quieras hacer. Y evidentemente, pues ahí es donde te das cuenta, como dice, ¿no? Juanpi ahora mismo, he descubierto mi identidad y evidentemente pues a día de hoy prefiero identificarme como una persona no binaria. Esto no hubiera tenido la posibilidad de hacerlo en esa casa. Y hubiera sido una persona tremendamente infeliz, porque si tú tienes que estar siendo lo que tu familia quiere que sea, eso va a explotar por algún lado. Y normalmente explotan por las peores maneras posibles. Entonces el espacio seguro, para mí, es un espacio que salva vidas. La Fundación no recibe ayudas de ninguna administración, toda su financiación es privada. Si queréis poneros en contacto con ellos, bien porque necesitéis su ayuda, bien porque queráis colaborar, podéis encontrar toda la información en su página web, fundacionedi.org, es Edi con 2 Ds y con Y, o en redes sociales @fundacionedi. Los promotores de EDI se inspiraron en el joven escritor francés Édouard Louis para crear su fundación. Pepa Blanes habló con él hace unas semanas. Con solo 30 años, Édouard Louis se ha convertido en una de las grandes promesas de la literatura francesa. Influido por escritores como Didier Eribon o Annie Ernaux, la ganadora del Premio Nobel este año, su literatura usa la autoficción y su compromiso de clase en cada una de sus líneas. Que la forme autobiographique est la forme littéraire la plus collective, au fond. Es extraño que sospechemos que la autobiografía es algo narcisista. Creo que cuando haces ficción, inventas personajes y una historia, al final también hay algo narcisista en pensar que eso que tú has imaginado va a gustar o conectar con los lectores. Dans la mesure où, au fond, quand vous écrivez un roman de fiction, vous créez un personnage imaginaire, alors qu'il peut être inspiré de faits réels, mais qu'en tout cas vous produisez comme imaginaire. C'est pour ça que c'est de la... No creo que sea más narcisista la autoficción que una novela totalmente imaginada. En el momento en que hago una obra autobiográfica, hablo de una vida que no elegí, de una sociedad que no elegí, de un país que no elegí. Hay algo en la autobiografía que va a lo colectivo y que hace que la gente se reconozca en esas experiencias. Además, la autobiografía tiene un inmenso poder político. A veces parece que la ficción tiene algo que tranquiliza a la burguesía cuando lee esos libros sobre la fealdad del mundo, y eso no lo hace una autobiografía. Quand on fait de l'autobiographie, et je pense que cette dissolution, elle produit un collectif
et politique très puissant. J'aime bien être dans le calme, j'aime bien être tout seul. Étant donné qu'il y a le bruit à l'usine, il y a le bruit à la maison. Nació en Amiens, en un núcleo industrial, en una familia obrera. Su condición de niño homosexual, la precariedad, el acoso en el colegio por parte de los compañeros, el machismo, la sociedad patriarcal, todos los temas aparecieron en su primer libro, Para acabar con Eddie Belenguel. En esa novela, con gran éxito en Francia y en el resto de Europa, contaba su infancia en la Francia profunda. Para mí, hablar de las clases trabajadoras significa librar una lucha para destruir las mentiras en las que se basa la sociedad, las mentiras violentas que nos impiden ver cómo funciona la sociedad. Hay mucha literatura sobre clases trabajadoras, hay películas y documentales. La política habla mucho de los barrios obreros, pero en el fondo tengo la impresión de que la gente habla de las clases trabajadoras de manera tan falsa que es otra forma de hacerlas invisibles. Para este joven escritor, las políticas tienen un efecto en los cuerpos de los ciudadanos y así lo escribe en su literatura. En su primer libro, que ahora tiene adaptación teatral en España, pero también en su segunda novela, ¿Quién mató a mi padre?, donde ajusta cuentas con sus progenitores, en este caso también contra su madre, una mujer víctima del machismo y de la violencia que consiguió cambiar de vida. Sur la question des femmes, et je me disais qu'au fond les femmes des classes populaires qui sont... Quería preguntarme qué se hace con las mujeres de la clase trabajadora, que a menudo se encuentran en situaciones más difíciles y una vez más son de las que menos se habla. Así que era una especie de pregunta políticamente libre a través de la historia de la vida de mi madre. En un momento donde está resurgiendo la extrema derecha, la clase obrera se vuelve el primer culpable de este proceso de populismo. Por eso el escritor quiere luchar contra eso y anima a la izquierda a hacer políticas que rompan la desigualdad. Él dice, lo hace desde la escritura, ahora también desde el teatro, y su admirado Ken Loach desde el cine. Con el director de Joe Daniel Blake, de hecho, ha escrito un libro mano a mano. Lo normal. Un podcast normal. En Lo normal hemos hablado mucho de que llevar una vida fuera de la norma en lo sexoafectivo implica llevarla en muchos otros aspectos de la vida. Estar al margen de la familia tradicional, ya sea por la fuerza o por decisión propia, es un salto al vacío. Desaparece ese apoyo mutuo que siempre se nos ha dicho machaconamente que debe proceder de la familia. ¿Quién te cuida al envejecer si has decidido no tener hijos? ¿Quién te sostiene económicamente si tus padres no están en el mapa? Pero fuera de la norma, también hay posibilidades para la imaginación y las alternativas. De una alternativa de vida, cuidado mutuo y comunidad vamos a hablar hoy. Se llama La Morada, está en Barcelona y es la primera cooperativa de viviendas feminista promovida por personas LGTBI. Un proyecto colectivo que surge en un contexto de emergencia habitacional, pero también en un contexto de necesidad de organizar los cuidados más allá del modelo de familia nuclear. Un modelo de convivencia que pone en el centro la interdependencia. Tenemos con nosotras a dos de sus fundadoras, María Berzosa y Míriam Sola. Hola, ¿qué tal? Hola, Nerea. Bueno, gracias por estar con Lo Normal. Contadme un poco, primero, para situar a la gente, de qué se trata, o sea, los aspectos más prácticos de La Morada. ¿Dónde está? ¿Qué es? Si está construida en terreno privado, ¿en qué punto está? Situadnos un poco. Pues mira, La Morada este enero ha empezado a construirse, por fin, bien, después de todas las guerras, pandemias y demás que hemos sufrido, pues por fin hemos puesto el primer ladrillo. Estamos en ese punto en el que parece que la cosa se va a hacer realidad. Estamos situadas en Barcelona, en el barrio de Roquetas, que está como al norte de la ciudad. Es un barrio con una historia importante, con una historia vecinal potente, con un pasado y un presente y un futuro fuerte. Un barrio que con carácter, digamos, ¿vale? Está en suelo privado, el suelo es de la Fundación La Dinamo, que se dedica a rescatar suelos de los fondos buitres para convertirlos en otra cosa un poquito más vivible. La Morada será un edificio chiquitito, porque el solar así lo es, entonces tendrá 4 plantas con 3 pisos por planta y seremos unas poquitas las que viviremos allí. Bueno, unas poquitas, unas cuantitas, pero poquitas en realidad, no es como otras cooperativas que son mucho más grandes. ¿Cuántas sois en este momento? Son
Son 12 viviendas, 12 unidades de convivencia. Somos unas 17 adultas y 2 criaturas. Este modelo es iniciativa de un grupo de mujeres trans, lesbianas, disidentes en definitiva, pero aún así entiendo que está abierto a todo el mundo que comparta ciertos principios. Es difícil entender que los modelos alejados de la familia tradicional pueden ser válidos también para personas cis heterosexuales, pero claro, no siempre al revés, ¿no? De hecho, nos está costando mucho ahora que hicimos el acto de Primera Piedra y que hemos tenido un poquito de eco en los medios, que se entendiera a nivel de medios de comunicación que un proyecto feminista y promovido por personas LGTB no es un proyecto excluyente, ¿no? Y los titulares eran casi como que habíamos venido a acabar con la propiedad privada, la familia y con la heterosexualidad, que también, pero no. La idea es que es un proyecto que parte de estos principios, ¿no? De los principios feministas y de poder construir, como muy bien has explicado al inicio en la intro, de poder organizar la vida, los afectos, los cuidados más allá de la familia nuclear, de la familia tradicional, pero eso no significa que no puedan venir parejas, que no haya familias, que queramos dejar de ir a visitar a nuestra abuela o que acabemos cuidando a nuestro padre en la morada. Es una propuesta muy revolucionaria respecto a que amplía el concepto de familia, porque hay una posibilidad de familia elegida, amplía la responsabilidad, la corresponsabilidad en cuanto a cuidados, pero también económicamente, ¿no? Porque en una cooperativa se comparte todo. ¿Cómo funciona esto económicamente y por qué es una propuesta ventajosa? Hay una apuesta, obviamente, por cuestionar la propiedad privada, porque nosotras no somos propietarias individualmente, el suelo no lo han cedido, el terreno se salió a concurso público por parte de esta fundación que comentaba mi compañera. Nosotras nos presentamos y ganamos, y esto nos dio acceso a una cesión de uso durante 60, 70 años, que no es ningún drama no ser propietaria. O sea, nosotras esperamos que con la edad que tenemos, dentro de 65 años estemos muertas, que no seamos viejitas desalojadas. Y luego hay una apuesta, obviamente, por colectivizar, claro, una serie de precariedades que la gente vive en soledad a partir de un modelo económico que sea mucho más sostenible. Acceder a la vivienda cooperativa es mucho más accesible que comprar, es también un poco más accesible que alquilar, y luego hay toda una parte que también la cooperativa está pensando en función, bueno, ¿y qué pasa, no? ¿Qué mecanismos de solidaridad y de apoyo mutuo se pueden desarrollar? Pues si alguien se va al paro, si alguien está enferma y no puede trabajar, ¿no? Como también estamos en paralelo a lo que es autopromocionarse un edificio, también construir un modelo, ¿no? de economía y de convivencia. Que vais a llevar a la práctica próximamente y que imagino que tendrá, no sé si llamarlo estatutos, que quizás es un poco rancio, ¿no? Pero os regiréis por alguna serie de normas, de negociaciones, como cualquier convivencia, como cualquier familia. Eso está ya establecido. Un régimen interno, más o menos, que vamos a ir construyendo poco a poco, porque claro, la idea era tenerlo construido para cuando entráramos a vivir, pero es absolutamente imposible porque van pasando 1.000 millones de cosas alrededor, en plan, arquitectura, hay que decidir no sé qué, economía, hay que decir no sé cuánto, ha subido el hormigón. Banco, el hormigón ha subido, ahora sabemos el precio del hormigón, que es como el rollo, jamás en la vida pensé que podría saber el precio del hormigón como si fuera yo que sé qué, lo que más me interesa. Realmente es de cero, claro. Más que la vaya. Pues eso ya es decir, ¿eh? Eso ya es decir. Eso sí que es las dos Españas. 17 bolleras pendientes del precio del hormigón. Bueno, es un buen título de comedia-situación. Bueno, decís que incluso, hablando de hormigón, incluso la arquitectura es feminista. La arquitectura está hecha con perspectiva feminista. Habrá gente que no esté familiarizada con este concepto, con este término. ¿Podéis explicarlo? Sí, esto ha sido también uno de los grandes retos, porque es verdad que sí que tenemos un contexto donde el cooperativismo, digamos, de vivienda en Barcelona, ¿no? Que se ha desarrollado mucho estos últimos años, pero también en Cataluña está como incipiente y cada vez hay más cooperativas de vivienda. Y en paralelo a eso, equipos de arquitectos y de arquitectas que han intentado también pensar la arquitectura desde una manera más participativa que pueda encajar, ¿no? Con estos proyectos cooperativos. Pero la arquitectura es realmente muy androcéntrica y hasta que no te pones a diseñarte una casa, bueno, un edificio, no te das cuenta de cómo todos los edificios y las viviendas están pensadas de una manera muy heteronormativa para las familias nucleares, ¿no? Padre, madre, hijo, hija, la cocina relegada, ¿no? Como no pensamos una arquitectura que pueda dar respuesta a los cambios en los ciclos de vida de las personas, a los cambios y estructuras de las unidades de convivencia o de las familias. Es como siempre pensamos, ¿no? en arquitecturas mucho más rígidas. Y la morada, dentro de que era un espacio, bueno, que es un terreno muy pequeñito y dentro de que hemos tenido que, nunca mejor dicho, picar
montar mucha piedra para que las arquitectas también entendieran que necesitábamos otra cosa, sí que hemos conseguido un diseño que sí que se puede ir adaptando a los cambios ¿no? y a los ciclos de vida de las personas. Sí que entra un poco dentro de lo que se conoce como arquitectura flexible, eso quiere decir que las viviendas pueden, digamos, mutar de tamaño en función, pues yo voy a tener una criatura y la de al lado ahora vive sola, pues me puede dar un trocito de su casa, ¿no? Son módulos que pueden ir en... Luego también, digamos que las casas están pensadas desde lo más colectivo a lo más privativo. Se accede por unas pasarelas que son comunitarias que dan a un patio tipo Corrala de Madrid, un tipo patio comunitario, se accede siempre a todas las viviendas por las cocinas. Digamos que las cocinas están interconectadas por estas pasarelas abiertas, a cielo abierto. Te vas introduciendo en las casas de la parte más comunitaria, más colectiva, que sería la cocina, y que se entiende privativa, que serían los dormitorios. Y para llegar a cosas como estas y poder estar con la arquitectura androcéntrica, hemos hecho talleres como, por ejemplo, en el que hemos hecho el recorrido de la ropa cuando tú haces la colada, que es súper curioso, cuando lo haces así, en plan, ¿cómo está pensada una casa? Cojo del cesto de la ropa sucia, lo llevo a la lavadora, de la lavadora lo llevo a tender. ¿Qué recorrido tiene eso? O sea, ¿cuántas trabas tiene el camino? ¿No? ¿Cómo es pensar un poquito de otra forma? Como la arquitectura a partir de los usos, ¿no? De los usos reales y no tanto de los usos imaginarios, ¿no? De un espacio que tiene que ser útil para vivir. Los usos domésticos reales y los trabajos domésticos que han estado tradicionalmente invisibilizados y hechos por mujeres. Pero las ciudades también están diseñadas, adaptadas a los trayectos y a las costumbres de los hombres y de espaldas a esos mini trayectos constantes que hacen las personas que cuidan, que generalmente son mujeres. Eso es llevar a las criaturas a las extraescolares, cuidar a un dependiente, ir y volver mucho, ir a la compra, o sea, incluso a las ciudades, la gestión de las ciudades y del transporte público está de espaldas a los cuidados, absolutamente. Es curioso que las casas también. Habláis de algo que hemos tratado una y otra vez en este podcast, que es una de vuestras motivaciones, y era el no tener que volver al armario en la residencia para mayores. La morada tiene la vista puesta en el futuro y en una buena vejez. La gente que se os ha acercado está enfocada en esto. ¿Creéis que lo público puede aprender de este tipo de organizaciones, de autoorganizaciones? Claro, o sea, de hecho todo lo que es el cohousing senior, que le llaman, ¿no? Las viviendas compartidas más de gente más mayor están enfocadas a cambiar el modelo de envejecimiento por el modelo residencial, que hemos visto que ha fracasado completamente, estrepitosamente, y no solo que ha fracasado, sino que es responsable de... Que es asesino, claro. Exactamente, que es responsable de mucho sufrimiento, y esto lo hemos visto con la pandemia. La morada se piensa desde este paradigma del envejecimiento activo y de la autonomía en la vejez y del poder, ¿no?, compartir y seguir teniendo vínculos y siendo sujetos activos, deseantes sexuales y que pueden aportar mucho a la comunidad. Pero también nos gusta ver la interdependencia y la vulnerabilidad, nos gusta verla más allá de la vejez y más allá de la enfermedad y más allá de la crianza, ¿no? Ir un poquito más allá y pensar que somos vulnerables mucho más allá de... La vida necesita ser cuidada en su día a día y en su cotidianidad, más allá de la vejez, ¿no?, de la enfermedad o de la infancia, ¿no? Vosotras venís del cooperativismo, esta idea nace del cooperativismo. Me decíais antes que hacer el cooperativismo sexy no es nada fácil, no tiene muchas ventajas. Estáis sacando un terreno de la especulación y convirtiéndolo en vivienda de protección oficial prácticamente. Si pides un préstamo como cooperativa, esa hipoteca pues está mucho más sostenida por más gente con situaciones cambiantes. ¿Qué podéis decir en favor del modelo cooperativo y sus ventajas? Para empezar que es más colectivo, ¿no? Y que tiene mucho menos riesgo a nivel colectivo. Bueno, si nos unimos hacemos un poco más la fuerza, ¿no? Entonces, ya solo para pedir un préstamo, que al final para hacer una casa hay que pedir un préstamo muy grande. Yo, la verdad es que era como, ¿cuántos ceros hay aquí? Dios mío. Da menos miedo cuando lo haces con una cooperativa, ¿no? Porque dices, bueno, aquí no hay un desahucio o hay una cosa que es a título personal. Esto eres tú, si la cagas, la has cagado bien y te vas de aquí. No, esto es una cooperativa que si alguien falla, hay otra que va a poder echar un cable. Entonces, eso ya es una gran
ventaja. Ya que tenemos el altavoz, como decías, Nerea, pues pedir que para que este modelo funcione, el modelo cooperativo de vivienda tiene que tener mucho apoyo de la administración pública y mucho apoyo institucional. Y como tú decías, al final nosotros estamos cubriendo una responsabilidad social que es del Estado, que es de la administración pública, que es crear vivienda de protección oficial y que es crear vivienda social. Y que esta asociación o si se generan estos vínculos entre el cooperativismo y la administración pública y lo privado, puede ser un modelo que sea muy sostenible para la administración pública, pero necesita de apoyo económico y necesita de un empuje. Nosotras además tenemos el hándicap que como nuestro suelo no es suelo público, nosotras tenemos el hándicap que es suelo privado, pero es como, bueno, más razón, ¿no?, para apoyar un proyecto así, porque nosotras estamos, como tú decías, sacando el suelo del mercado especulativo y dándole un uso social y un uso, ¿no?, que responde a un derecho. María Berzosa y Miriam Sola, muchísimas gracias. A ti, Nerea, muchísimas gracias. Muchísima suerte con el hormigón. Muchas gracias, Nerea. Un abrazo. Gracias. La sección para Europa y Asia Central de ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, dio a conocer hace unos días su informe anual sobre los derechos del colectivo. Óscar Rodríguez es responsable de Relaciones Exteriores de la Federación Española LGTBI. La principal conclusión del informe es que han aumentado los delitos de odio en nuestro continente. ILGA señala que es el año más violento en los últimos 10 años hacia el colectivo LGTBI. Ha habido un importante número de delitos de odio, sobre todo alentados por dirigentes religiosos, dirigentes políticos, en definitiva, personas que tienen influencia y que emiten discursos de odio. Hemos hablado recientemente en Lo Normal de la degradación de la situación de los derechos LGTBI en Rusia, entre otras razones a causa de la guerra. Pero en Ucrania la situación no es mucho mejor. Hablando de Ucrania, desde que se produjo la invasión de este país por parte de Rusia, la situación de la comunidad LGTBI es muy precaria. Hubo mujeres trans que tuvieron que huir porque se les obligaba a alistarse en filas. Evidentemente, las zonas que ya ocupaba Rusia anteriores al inicio de esta guerra, que ya estaban en guerra, también esas personas LGTBI que vivían en esas zonas pues no tenían ningún tipo de derecho, porque allí la ley que regía era la ley rusa, las leyes antipropaganda de Putin, que recientemente ha endurecido. Países como Turquía, pues ha habido en los últimos años una involución muy grande debido a las políticas de Erdogan. ¿Cuáles son, por el contrario, los países con un mejor nivel de los derechos LGTBI? Malta sería un referente, ¿no?, porque a pesar de ser un país de tradición muy católica, en los últimos años sus gobiernos han dado mucha importancia a las políticas de diversidad. Noruega, sobre todo en lo que concierne al reconocimiento de los menores trans, o también otros países como Irlanda también. Mención especial merece la situación de los desplazados por la guerra en Ucrania, de la que hablábamos hace un momento. Parece que al principio de la guerra todos los gobiernos de Europa se volcaron mucho con las personas ucranianas, pero conforme pasa el tiempo y esta guerra se cronifica, pues parece que ya no es tanto una prioridad. Y mientras tanto, las personas LGTBI refugiadas pues siguen viviendo discriminación dentro de esos centros de acogida, porque muchas veces pues las poblaciones tienen que convivir con personas de su mismo país, ¿no? Y son países donde muchas veces no se respetan los derechos LGTBI. Nos centramos ahora en España. ¿Qué dice el informe sobre nuestro país? Pues claramente ha habido un avance importante en los derechos, sobre todo por la reciente aprobación de la ley trans y LGTBI. Esta ley, pues entre otras cosas, prohíbe las pseudoterapias de conversión, ¿no? Por ejemplo, las persigue a nivel administrativo. También ofrece a las mujeres lesbianas y bisexuales la posibilidad de filiar a sus hijos sin necesidad de estar casadas. Evidentemente se recoge el principio de autodeterminación y se deja de patologizar las identidades trans. Y bueno, otra serie de derechos nos facilita, por ejemplo, los procesos de adopción a personas homosexuales. Bueno, y nos iguala poco a poco a la sociedad en general. ¿Hace referencia el informe al aumento de los delitos de odio en España? Claramente, nuestras entidades nos lo hacen saber día a día y como federación
reaccionamos siempre a ese aumento de los incidentes de odio y de los delitos de odio. Por eso ya desde hace un año estamos trabajando junto con entidades sociales, no solo el LGTBI, sino también sindicatos y partidos políticos, en la consecución de un pacto social contra los discursos de odio hacia la población vulnerable, es decir, también hacia las personas de etnia gitana, a las personas que profesan la religión musulmana, hacia las personas con discapacidad, es decir, a todas las personas que podemos sufrir algún tipo de estos incidentes por ser una comunidad o un colectivo de especial vulnerabilidad, y entonces nos estamos uniendo todas para la consecución de ese pacto social que esperemos que sea bien recibido por parte de los dirigentes políticos y logremos un gran pacto de Estado para luchar contra estos delitos de odio. Existe la creencia de que para nuestro colectivo las aplicaciones para ligar son lugares relativamente seguros en los que no se nos va a juzgar por quiénes somos, pero esto no es así para muchísimas personas. En estas comunidades, supuestamente afines, se pueden desarrollar ataques tan violentos como los de los entornos más conservadores y sobre todo ataques muy invisibilizados. La cuenta de Instagram Racismo Ilustrado saca de la intimidad del chat a la luz pública la violencia racista que campa a sus anchas en las apps para ligar de chicos gays, y las capturas que expone día tras día son estremecedoras. Tópicos y ataques se repiten. ¿Cómo que no eres activo? ¿Cuánto cobras? ¿Pasivo y negro? Menudo chiste. ¿Tienes más amigos negros? Porque puedo ser muy generoso. Negro, vuelve al mar del que llegaste en patera. La persona detrás de esta cuenta se llama Jean-Claude, es de Zaragoza, tiene 23 años, le gusta escribir poesía de contenido antirracista, ilustrar, encuentra en el arte una vía para que sus ideas fluyan, es activista antirracista y siempre sintió la discriminación por su orientación sexual, por su identidad de género, ya que es una persona no binaria, o por el color de su piel. Sentía que no pertenecía a ningún sitio. En busca de una comunidad, recurrió al colectivo LGTBI. Pero allí no encontró lo que esperaba. No se le trataba como a un individuo. Lo curioso es que esto entre blancos jamás va a pasar. Quiero decir, tú cuando ves a una persona blanca en una aplicación o cuando tú estás saliendo para ligar, tú no piensas automáticamente que esa persona desempeña un rol específico porque sabes que hay muchas posibilidades, porque en ella sí que tú ves a un sujeto individual con muchísimas posibilidades, pero sin embargo cuando tú ves a una persona negra en una aplicación de ligar o cuando tú estás ligando en un bar o en un pub o donde sea, ahí es donde tú piensas automáticamente que tiene que ser activo, tiene que tener el miembro descomunal, etcétera, porque tú ahí no ves a un individuo, sino a toda una colectividad que comparte las mismas características y los mismos estereotipos racistas aprendidos. Y el negarte a estas propuestas y al deseo blanco distorsionado por el racismo, lo que hace es que tú seas víctima de esta clase de agresiones y se convierte en un factor de riesgo. Jean-Claude se decidió a abrir la cuenta Racismo Ilustrado, en la que también hay mucha pedagogía, porque este tipo de comportamientos no solo se dan en las aplicaciones, sino también en el espacio público, en bares, en reuniones e incluso en espacios supuestamente de reivindicación de derechos. Los gays blancos se han adueñado y se han apropiado de los espacios, ya sean los espacios virtuales para ligar o los espacios físicos, haciendo de estos su zona de confort para poder ejercer estas agresiones libremente sin ninguna clase de consecuencia. Mientras que las personas negras, racializadas, lo que tenemos que hacer es aguantar esta clase de agresiones, ya que cuando sucede el Día del Orgullo, el Día del Pride, nadie va a denunciar esta clase de agresiones racistas que se producen dentro del colectivo LGBT, sino que nosotros mismos tenemos que hermanar y encontrar comunidad entre nosotros para apoyarnos. Yo a lo largo de mi vida me he llegado a encontrar a muchas personas negras que han pasado exactamente por lo mismo que yo y con los que me puedo sentir realmente identificado, y es con ellos con los que me he podido formar una familia o he podido formar una comunidad en la que yo me pueda sentir apoyado. La violencia digital y el ciberacoso tienen consecuencias muy reales en la autoestima, la salud mental y física de las personas que las sufren. Tenemos datos muy detallados de cómo afecta la violencia digital a las mujeres, cerca de un 70% la sufren o la han sufrido en algún momento de su vida, también a la infancia y también al colectivo LGTBI, pero no sabemos cuántas de estas agresiones
tienen además un componente racista. A esto también hay que sumarle el hecho de que las personas racializadas y LGBT, como es mi caso, no contamos con el asesoramiento psicológico especializado para nuestros casos, ya que cuando buscamos ayuda de las instituciones públicas, en cuanto a salud mental se refiere, lo que nos encontramos son psicólogos que no están especializados en cuanto a perspectiva antirracista y perspectiva LGBT, dejándonos desamparados sin saber a quién acudir para mejorar anímicamente. Lo peor de todo es la sensación de abandono y de soledad que te deja esto. Para Jean-Claude, la sensación de indefensión y el daño para la autoestima y la salud mental es aún más grave cuando proviene de un colectivo marginalizado durante años y del que esperabas cierto apoyo. Jean-Claude denuncia que la perspectiva antirracista dentro del colectivo LGTBI es nula. No hay referentes visibles, ni en la actualidad ni en la historia, escritas siempre por una mano blanca, ni siquiera hay espejos en los que mirarse en la ficción, donde se representa a las personas negras y racializadas como marginalizadas, dedicadas a la prostitución, económicamente vulnerables, una idea que cala en la manera de socializar con ellos y con ellas. Somos vistas como objetos, no somos vistas como personas individuales, como sujetos que tienen una experiencia propia, sino que somos vistos como una colectividad que tiene que cumplir con ciertos estereotipos para así poder ser válidos. Los negros siempre tenemos que ser los activos de la relación, tenemos que ser los dominantes, tenemos que ser los insaciables, tenemos también que tener un miembro descomunal por defecto, y todos estos estereotipos aprendidos que al final son una mentira, porque al final cada cuerpo, independientemente del color de piel, es un mundo y es un universo lleno de posibilidades, pero sin embargo esto no es lo que creen los hombres gays blancos. Lo que creen es que como somos todos una colectividad, compartimos todas las mismas características, y es por ello que cuando me ven a mí no ven a una persona, ven a un negro, un color de piel con sus consiguientes estereotipos. Como dice Jean-Claude, en los chats recogidos en Racismo Ilustrado abundan las propuestas económicas. El catálogo de frases que recibe es tan previsible, tan reducido, que literalmente parece que sus interlocutores tienen una imagen fija de la persona que está al otro lado, a la que no solamente contribuyen los medios mainstream y la ficción, sino también el porno. Las personas negras en la pornografía siempre se nos va a representar de la misma manera, y es que al final hay que entender que la pornografía es una industria creada por personas que tienen una mentalidad supremacista blanca, que lo que hacen es recrear mediante vídeos escenas que alimenten el morbo de aquel público que saben que van a consumirlo, aquellas personas que son blancas, que tienen sed de fantasear con personas que son negras, con personas que son diversas, etc. Pues al final la pornografía es un negocio llevado por la mano y la mente de una persona que tiene una mentalidad colonialista y cis-heteropatriarcal, y es por ello que ellos piensan que nosotros les debemos ello, y cuando nos negamos, ahí es cuando surgen esta clase de agresiones racistas, y ahí es cuando entra en juego mi página. En mi página se ve siempre que cuando yo me niego al deseo de las personas blancas, cuando me ofrecen dinero por ser negro, o cuando me piden que yo les enseñe mi miembro porque piensan que la tengo grande, etc., cuando yo me niego a ello, ellos lo interpretan como una ultraje, ¿no? Como algo que no debería pasar, porque ellos saben que yo como persona negra tengo que ser sumiso a sus deseos, y cuando esto no sucede se les rompe el esquema y ahí actúan de forma violenta para con mi persona, y ahí es cuando recurren a insultos racistas, que si me vaya a mi país, que si soy un negrata, etc. La cara visible del colectivo es blanca, joven y normativa. Si se responde a estos parámetros, el premio es reconocimiento y visibilidad, pero muchísima gente queda fuera de este marco ficticio. Para Jean-Claude, al colectivo le sobra misoginia, gordofobia, racismo y capacitismo, y le falta mucha autocrítica. Dentro del colectivo LGBT hay una estructura piramidal en la que los que están por encima, que son los hombres blancos, gays, cis, están pisoteando a las personas que tienen por debajo, aliándose con el opresor que tenemos por encima. Y es que al final no es de extrañar que aquellas personas que tienen cierto privilegio generen una alianza con aquella persona que nos oprime desde siglos. Y al final esto es lo que hace es que nuestro movimiento sea un movimiento hipócrita e incongruente. Si queremos reivindicar nuestros derechos desde la igualdad, primero tenemos que plantearnos cómo está establecido el esquema del colectivo, si es un esquema que nos miramos de igual a igual o en el que hay jerarquías y por tanto dominación y agresiones. Es por ello que es nuestro deber y nuestra obligación y nuestra responsabilidad mirarnos de igual a igual desde un punto de vista crítico y ver si dentro del colectivo LGBT se llevan dinámicas injustas que hay que erradicar. Sin miradas como la suya y sin espacios como Racismo Ilustrado, la visión del colectivo queda incompleta. Pero a juzgar por la acogida que está teniendo su página, hay esperanza y ganas de atajar el problema.
La acogida que ha tenido mi activismo por parte de la comunidad de Internet ha sido sencillamente increíble y yo siempre agradeceré a todas aquellas personas que se están involucrando de una forma activa y constructiva al discurso. Y yo pienso que aquello que estoy denunciando está animando a la gente a unirse a la causa porque es un debate que jamás se puso sobre la mesa, es algo de lo que jamás se ha hablado porque evidentemente no es un problema que afecta a las personas blancas y como siempre las personas que estamos por debajo, que somos las personas racializadas, somos las que tenemos que sufrir en silencio todas estas injusticias de las que jamás se va a dar visibilidad. Pues yo pienso que es el momento de poner las cartas sobre la mesa y decir que aquí hay un problema para así poder solventarlo. No perdemos el hilo de lo que nos acaba de contar Jean-Claude. Nuestra columna de hoy habla de discursos de odio, de sus víctimas y del posicionamiento del colectivo LGTBI. La firma Fran Fernández, coordinador general de Lambda, el colectivo LGTB+, por la diversidad sexual, de género y familiar de la Comunidad Valenciana. Hace unos días, en el contexto del 8M, vi en un programa de máxima audiencia un debate en la calle sobre feminismo. ¿Y cuál fue mi desagradable sorpresa cuando precisamente un hombre cis gay se posicionaba en contra del feminismo tildándolo de algo exagerado, algo innecesario? Esto me hizo reflexionar sobre el privilegio. Incluso dentro de los movimientos oprimidos como es el nuestro, existen privilegiados. Y esos somos los cis gays, endosexuales, blancos, normativos y mediana edad. Como ya podemos casarnos, como ya no nos matan, bueno, eso a algunos y solo en algunos países, pues parece que ya está. Y nada más lejos de la realidad. Los discursos de odio de la extrema derecha y de quienes quieren excluir a las mujeres trans del feminismo son el caldo de cultivo ideal para la violencia hacia nuestra comunidad. Haz lo que quieras, pero en tu casa y en tu cama. Hay que limpiar el fútbol de maricones. Tu existencia pone en peligro los derechos de la mitad de la población. Sois mutantes, sois aberraciones. O señores con peluca, dirigido a compañeras trans, son expresiones que perpetúan un imaginario colectivo que es el trasfondo de la violencia contra el colectivo LGTBI+. Es obvio, pero creo que es necesario decirlo, que estos delitos no nos ocurran a nosotros, los cisgays, no implica que no sucedan. Suceden cada día más, en los márgenes de los márgenes, y buscan como objetivo a las mujeres lesbianas, trans o bisexuales, a personas no normativas, a jóvenes gays bisexuales con pluma, y a cada persona cuyos derechos han quedado fuera de las leyes. Todas, todes y todos siguen siendo víctimas. Me refiero concretamente a quienes han quedado fuera de la ley integral LGTBI recién aprobada, las compañeras migrantes, no binarias y menores trans que siguen siendo víctimas desprotegidas por no ser reconocidas. No fuimos los cisgays normativos quienes iniciamos Stonewall, o quienes nos manifestamos por primera vez delante de los grises en España, en las Ramblas. Fueron las putas, las trans, las disidentes de cuerpo, las VIH positivas, las racializadas, las no binarias, y fue su lucha la que abrió el camino. Hoy, ante el repunte de odio en las calles, en las aulas, en las instituciones, ante el aumento de delitos de odio, hemos de recordar el pasado y poner la voz y el cuerpo por quienes les es negada hasta la existencia. No estáis solas, no os dejaremos solos. Pues hasta aquí el episodio de hoy, creo que con ideas muy transformadoras, con una vista en el futuro un poco más abierta y esperanzada. Hemos reflexionado un poquito junto a todos nuestros invitados sobre cuáles son esos espacios seguros para todos aquellos que pertenecemos al colectivo LGTBI y cuáles que en principio deberían serlos, como es el caso del hogar familiar, pues no lo son. Solo nos queda ya agradecer la colaboración de quienes hoy nos han ayudado desde el otro lado del cristal: Alejandro Fernández, José María Sendra, Paco Quiroga y María Carbonell. Hasta dentro de 14 días. Hasta dentro de 14 días, compañero. Hasta dentro de 14 días. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación: Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción: Tony Quart. Realización: Néstor Sandoval. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.